Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes otra vez en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente con nosotros. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea Él guiándonos en el estudio de su palabra en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de aprender de tu palabra, de poder abrirla en el libro de Daniel, Señor, entender, comprender lo que tú nos quieres enseñar por medio de ella. Señor, permite que en esta mañana mis hermanos puedan disponer su corazón, puedan disponer de su tiempo, Señor, que no haya ninguna cosa que los aparte de aprender de tu palabra, sino que estén enfocados en ella. Y Señor, guíame, Señor, para que la enseñanza en esta mañana sea clara, precisa y concisa, Señor, en lo que tú nos quieres enseñar para nuestras vidas. Señor, que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica en estos tiempos, Señor, que sabemos que debemos hacerlo, Señor, y que es de gloria para ti, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a seguir estudiando el libro de Daniel en el capítulo 6. Ya vamos terminando nuestro libro de Daniel y hoy vamos a tocar los primeros 4 versículos de este capítulo, del capítulo 6. Y el título del devocional en esta mañana es ¿Por qué él era fiel? Sí, hemos escuchado muchas veces la palabra fidelidad o fiel. Lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Vemos cómo hombres dispusieron su vida para servirle a Dios, para serle fiel al Señor. Pero también vemos en la palabra de Dios cómo Dios ha sido o fue fiel con cada uno de estos hombres. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, con los creyentes, con los que hemos creído en Cristo? Pues el Señor ha sido fiel con nosotros. O si no, veámoslo en este tiempo que hemos pasado de pandemia, con todo lo del virus. Y pues damos gracias a Dios porque muchos no han tenido este virus. Y algunos que ya hemos pasado o hemos vivido de cerca este coronavirus, el Señor ha sido muy fiel con nosotros y nos ha guardado y nos ha cuidado. Antes de darle reproches al Señor, le hemos dado la gloria y la honra por todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y asimismo, vemos a lo largo de la palabra de Dios cómo estos hombres que dispusieron su corazón tuvieron que pasar por muchas situaciones y muchas circunstancias en su vida, pero aún así ellos siguieron siendo fiel a nuestro Dios. Entonces es un gran ejemplo lo que la palabra de Dios nos muestra de cómo debemos ser fieles a nuestro Dios. Y esta no va a ser la excepción. Esta no va a ser la excepción en este capítulo 6 de Daniel, en los versículos del 1 al 4. Vamos a estar estudiando en esta mañana estos 4 versículos, pero vamos a ver cómo Dios fue fiel con su siervo Daniel. Daniel, solo para recordar, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada que no agradara a Dios. En pocas palabras, Daniel no quería contaminarse de pecado. Él no quería ser un pecador. Él no quería ir en contra de la ley de Dios. Y bueno, en un lugar pagano como era Babilonia, pues era un poco complicado, podríamos decirlo así, ser fiel a su Dios. Por todos los dioses que ellos tenían, por toda la forma como ellos vivían, era un poco complicado. Pero aún así Daniel propuso en su corazón, propuso no contaminarse y lo logró. Lo logró de una forma que nosotros en este tiempo podemos decir admirable y que nosotros podíamos seguir de ejemplo. Pasaron 2 reyes los cuales probaron de una forma a Daniel en la cual quisieron probar su fe, quisieron doblegarlo, quisieron que Daniel hiciera lo que ellos querían. Pero vimos en todos estos devocionales que Daniel no sucumbió a estos deseos ni a estos pensamientos de hombres, sino que siempre estuvo conforme a lo que Dios quería. Vemos que el Señor lo sostuvo en pruebas muy complicadas, inclusive la muerte estuvo cerca de Daniel, la envidia, el egoísmo, tantas cosas que estaban alrededor de Daniel, pero el Señor fue fiel. El Señor fue fiel con su siervo, porque Daniel había sido fiel con el Señor. Él había sido un hombre recto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de estos reyes. Y por eso Dios, al ver podríamos decir, este compromiso de Daniel, pues los ensaltó en ese reino. Por eso Daniel tenía cargos muy importantes. Pero no era gracias a lo que él podía hacer, sino que él, o más bien su testimonio, era un testimonio de un hombre diferente, y un hombre que iba en contra de las cosas que ellos veían y que ellos creían, pero que aún así
yendo en esa forma contraria, también el Señor lo respaldó y vieron con su testimonio que era un hombre que podían confiar, que un hombre que podía ver o mostrar por medio de su vida que el Dios al cual él adoraba era el Dios verdadero. Y eso lo vimos en los 5 primeros capítulos. Y llegamos al capítulo 6 de Daniel. Y en este capítulo ya hay otro rey, y es el rey Darío, lo vamos a ver en el versículo 1, el cual, pues con todo este reino tan grande, pues tenía que hacer algunas cosas y algunas reformas, porque pues él solo no podía hacerlo. Y vamos a ver qué hace el rey Darío, y vamos a ver 4 cosas importantes en estos 4 versículos. Dice en el versículo 1, quiero que me acompañen allí en Daniel 6, versículo 1, dice así. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí de por qué él era fiel, vemos que el rey Darío, vemos que posiblemente su reino era muy grande, era no podía organizarlo él solo, tenía que buscar personas idóneas para que organizaran o que le ayudaran a organizar o que le ayudaran a administrar más bien este reino. Y dice ahí el versículo, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Esto de sátrapas lo estuve mirando, algunas definiciones habla de príncipes, pero también habla de gobernadores. Y para hacer una idea de lo que podía estar pasando en ese momento, es como lo que vivimos en nuestro país. Vemos que está el presidente y vemos que en cada región hay gobernadores, alcaldes que administran esas entidades locales, ¿cierto? Entonces vemos que era algo muy parecido, estaba el rey, pero el rey necesitaba también personas idóneas que pudieran controlar o pudieran administrar cada una de las regiones de su reino. Entonces dice que el rey constituyó 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Entonces eran bastantes las personas que necesitaba el rey y era un reino muy grande. Entonces vemos que eso es importante. Ahora, vimos eso, vimos que él necesitaba gobernadores. Pero, ¿por qué necesitaría esos gobernadores? Ya lo vimos, porque necesitaba administrar su reino. Ahora miremos el versículo 2 que nos trae algo muy importante. Y dice el versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Interesante, tengámoslo en cuenta. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ahora, algo muy interesante que vemos en este versículo es que sobre esos sátrapas o esos 120 administradores, podríamos ponerlo así, sobre ellos habían 3 que iban a ser gobernadores o que iban a estar por encima de ellos. Y uno de ellos era Daniel. Ahora, ¿por qué Daniel? ¿Por qué Daniel? Si Daniel no era del reino o no provenía del reino de Darío. Aquí estaban los medos persas. Ese era el reino que había tomado a Babilonia, pero él no era de ese pueblo, él no venía de ese pueblo, él venía del cautiverio. Y es impresionante cómo podemos ver que Daniel iba a ser uno de esos gobernadores, uno de esos 3 gobernadores en los cuales iba a recaer la organización de todo su reino y que ellos tenían que darle cuenta. Algo interesante que nosotros debemos tener en cuenta en este versículo es que Daniel tenía un buen testimonio. Daniel había sido fiel y eso lo constatamos en los 5 primeros capítulos de su libro. Daniel había sido fiel, Daniel había dispuesto en su corazón no solamente servirle a Dios, sino servirle a sus reyes. Le sirvió a Nabucodonosor, el cual vio las maravillas que Dios hizo en la vida de Daniel, que lo salvó, que hizo grandes prodigios con Daniel, con su hijo, con Belsasar. Igual Daniel estuvo ahí y Belsasar vio las maravillas que Dios había hecho en la vida de Daniel y cómo el Señor lo había usado. Y me imagino que Darío sabía de la sabiduría, sabía de lo que Dios había dotado, y eso lo vamos a ver más adelante en los versículos, lo que Dios había dotado a Daniel, y por eso lo pone por encima de estos sátrapas, lo pone por encima de estos administradores. Y dice que ellos tenían que darle cuenta. Ahora, es importantísimo, no sé si alguno o en algún momento a nosotros nos ha pasado que hemos tenido personas a cargo. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener personas a cargo. Y cuando nuestro jefe o la persona que nos pone a dirigir tiene una confianza en nosotros,
tiene una confianza de que nosotros vamos a hacer la tarea la cual Él nos ha dado, ¿cierto? Y esa tarea debemos llevarla o cumplirla. Y es algo muy interesante y es el ánimo que quiero hacerles en esta mañana, mis hermanos, a que si nosotros tenemos dirección de algún grupo, pues que hagamos las cosas como si las estuviéramos haciendo para el Señor. No sé, espero que no, y los que son jefes, porque sé que hay muchos hermanos que nos están viendo en esta mañana, que son jefes, que han tenido esa oportunidad. Espero que estemos haciendo las cosas bien, que podamos estar dirigiendo a estas personas como si lo estuviéramos haciendo o como si lo estuviéramos haciendo con Dios, que Dios nos haya puesto una responsabilidad y nosotros la estemos llevando. Porque lo más triste y lo más vergonzoso es que no lo estemos haciendo conforme Dios lo haría, sino que lo hacemos porque nosotros queremos. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo muy interesante, y es que si nosotros tenemos al cargo personas, pues no nos debemos echar con las petacas, podríamos decirlo así, o hacernos los perezosos, o más bien ser autoritarios y mandar a que la gente lo haga. Debemos ser nosotros los primeros que debemos estar en el frente de la batalla y guiando a este grupo de hermanos. Hermanos, debemos hacerlo. Debemos estarlo haciendo. No solamente si el Señor nos ha dado personas a nuestro cargo, sino también los que hemos sido o los que nos hemos casado, más bien los que nos hemos casado. Y tenemos por delante la administración de nuestro hogar, o los que tienen hijos y tienen la administración de sus hijos. Debemos ser ejemplos para nuestras esposas, para nuestros hijos. Como hombres debemos estar dispuestos, y también las mujeres, ser esa ayuda idónea, porque debemos estarlo haciendo para Dios y no para los hombres. Y aquí Daniel era uno de esos. Y dice en el versículo 3, y también era porque tenía que resguardar las cosas del rey, ¿sí? Para que el rey no fuera perjudicado. Y espero, mis hermanos, de verdad, de todo corazón, que en nuestros trabajos, en todo lo que nosotros, en nuestras actividades, lo que nosotros tengamos para administrar, no perjudiquemos a las personas. Mire, el testimonio de nosotros es fundamental para que personas vuelvan a los pies de Cristo o crean en Cristo. Es fundamental nuestro testimonio, pero si nuestro testimonio está por el piso, está caído, no creen en nosotros, no confían en nosotros, pues difícilmente podemos hacer eso. Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces vemos una característica de Daniel, de este gobernador. Dice que, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Él era superior a todos, era diferente, mis hermanos. Mire la diferencia de ser un hombre fiel a Dios. No solamente es decir que soy cristiano y que soy diferente, sino que también tengo que ser fiel a Dios para que eso mismo también se refleje en mi vida, o se refleje en nuestras vidas. Mire, dice, él era superior. Y eso solo lo hizo Daniel con todo su testimonio, con toda su vida. Desde que él decidió no contaminarse y pasar por cada una de sus pruebas en su vida, Dios lo estaba ensaltando aquí. No era el rey, era Dios mismo el que estaba dándole este poder a Daniel sobre estos sátrapas. Dice también en el versículo 3, porque había en él un espíritu superior. Obviamente aquí vemos la palabra espíritu en minúscula, porque obviamente se está refiriendo, más bien el rey se está refiriendo a sus espíritus, a sus dioses, pero sabemos que no es así. Sabemos que era Dios el que estaba en control de la vida de Daniel, y Daniel estaba haciendo las cosas por Dios y no por los hombres. Y el rey pensó en ponerlo por encima de todos sus súbditos. Entonces vemos la responsabilidad. Y mire, mis hermanos, es un ejemplo muy bonito de cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, podemos alcanzar grandes cosas en nuestra vida. Como les decía, si Dios nos ha puesto en una empresa, si Dios nos ha puesto en un cargo directivo, si Dios nos ha puesto a cargo de unas personas y estamos haciendo las cosas a la luz de la palabra de Dios, guiándonos por ella, mis hermanos, mire, las bendiciones van a ser inmensas. Pero si lo estamos haciendo para nosotros, para que seamos nosotros los exaltados, mis hermanos, las cosas no van a terminar bien. Y desafortunadamente, el nombre de nuestro Dios va a ser pisoteado, va a ser menospreciado. Espero y mi ánimo y mi oración es que nosotros podamos hacerlo. No solamente los que me están viendo, sino yo también pueda tener esa convicción de que los hermanos o que las personas que me ven en mi trabajo pues crean en mí y vean que soy un hijo de Dios.
Sigue diciendo el versículo 4, ya para terminar, dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces vemos nuestro último versículo y vemos algo interesante en este versículo, y es que los sátrapas, los administradores, los que estaban al cargo de la administración del reino y que Daniel los supervisaba, querían buscar de una u otra forma quitar a Daniel de su puesto. ¿Por qué? Porque obviamente no era del pueblo del rey. Segundo, era un hombre supremamente correcto, supremamente sin mancha, sin tacha alguna, y estos hombres tenían envidia de que un hombre que no era de su pueblo, quien lo conocía, solo el rey, estuviera por encima de ellos. Eso es la envidia, y mis hermanos, también eso nos puede pasar a nosotros. Podemos causar envidia de otros. Cuando hacemos las cosas para Dios, cuando hacemos las cosas sin ningún error, las personas no les gusta, porque la corrupción es tan grande en este mundo que quieren que nosotros nos acomodemos a las cosas del mundo, pero no se quieren acomodar a las cosas de Dios. Y si nosotros estamos haciendo las cosas para Dios, pues va a ser más complicado. Ahora, miremos lo que nos dice al final de este versículo, después del punto y coma. Dice: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ese es el título de nuestro devocional: porque él era fiel. Sí, mis hermanos, Daniel era fiel. Era fiel a Dios, era fiel al rey, porque obviamente, aunque él creía en Dios y Dios estaba en el primer lugar en su vida, pues también tenía responsabilidades y sabía que la autoridad era el rey, que Dios lo había puesto. Así él no estuviera de acuerdo con muchas cosas de ese rey, pero él sabía y entendía que Dios lo había puesto ahí. Por eso él era fiel. No solamente era fiel con Dios, sino era también fiel con el rey. Y dice que ningún vicio ni falta fue hallada en él. Sí, mis hermanos, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros tenemos la oportunidad de creer en Cristo, no van a encontrar ninguna falta si hacemos las cosas para Dios. Pero si no las hacemos para Dios, pues van a encontrar muchas faltas y no vamos a ser fieles y la gente no va a creer en nosotros. Entonces, mis hermanos, en este tiempo espero, mis hermanos, que podamos ser como Daniel, ser fieles en todo, no solamente fieles en ir a la iglesia, fieles en predicar el evangelio, sino fieles también en los lugares donde Dios nos ha puesto, para que así más personas crean en Cristo. Y si alguno que hoy nos acompaña no sabe o no entiende por qué no ha podido ser ese hombre fiel, o por qué las cosas no han salido bien, pensando que cree que han salido bien, pero no es así, pues es la oportunidad que crean en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y así como Cristo fue fiel con nosotros a entregar su vida por nosotros, así mismo nosotros podemos ser fiel con Él. Mis hermanos, espero que haya sido de gran edificación la palabra en esta mañana, y vamos a terminar en oración y nos vemos en una próxima ocasión. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender algo más de ti, Señor. Estamos inmensamente agradecidos, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.